Cuando hablamos de sirenas, siempre nos vienen a la cabeza hermosos seres, hermosas mujeres, mitad humana, mitad pez, con sus largas colas llenas de escamas y con rostros bellísimos, capaces de enamorar con sus hermosos cantos a todo aquel que caiga en su influjo. Pero también existe la creencia de que estas sirenas tengan un aspecto más aterrador y no tan bello. Esta opinión en ocasiones suele estar dividida. Están los que creen en sirenas como seres hermosos y maravillosos y los que no están de acuerdo con esta descripción. Pero por qué no decirlo, también están las personas que no creen para nada en estos seres. Piensan pues que nunca existieron. En cualquier caso, todos pueden estar en lo correcto o quizás no. Mi opinión es que quizás este tipo de seres, o al menos parecidos, pudieron existir en el pasado, pero hoy en día me resulta bastante complicado pensar que aún existan, pero como digo, tal vez esté en lo correcto o tal vez no. Esta breve explicación viene al caso de la leyenda que os quiero contar hoy, porque no todas las leyendas sobre sirenas son con mujeres hermosas. Existe una leyenda muy antigua que se remonta al año 1812 sobre una sirena, pero en este caso se trata sobre una joven sirena, una sirena que al menos en aspecto parecía una niña, o tal vez lo era. Como decía, en el año 1812, en una isla remota del Pacífico, vivía un joven llamado Julián. Este chico vivía con sus padres, vivían en una humilde casa en una de las pequeñas islas que abundan por el Pacífico. Julián tenía 13 años, era hijo único. Sus padres nunca pudieron darle hermanos debido a un problema que tenía su madre, le impedía tener más hijos. A Julián siempre le hubiera hecho ilusión tener algún hermano con el que compartir horas de juego y sobre todo de compañía, ya que Julián era un muchacho extremadamente tímido, solitario y con cierta dificultad para entablar amistad con otros chicos de su edad. A todo eso se le sumaba que era extremadamente sensible y sentimental, pero al mismo tiempo es como si tuviera un don o estuviera más en sintonía con todo lo que le rodeaba, y es posible que gracias a este don fuera a tener un encuentro con un ser maravilloso. En ocasiones él no se sentía parte de este mundo, su soledad obligada le llevaba a pensar que siempre estaría solo y que nunca tendría la compañía de nadie para compartir sus momentos de alegrías y también tristezas. Julián adoraba el mar. El haber nacido rodeado de este hermoso elemento le hacía estar en permanente conjunción con él. Adoraba dar paseos por las playas cercanas a su casa. Pasaba horas y horas sentado en las orillas de los mares, pensando en muchas cosas y lo desdichado que era, ya que los demás niños de la pequeña isla siempre estaban juntos, riendo y compartiendo una pequeña parte de su felicidad. Se solía quedar sentado en la orilla de la playa hasta el atardecer. Vislumbrar aquellos hermosos paisajes en cierta manera aplacaban su soledad y parte de su tristeza. Cuando el sol caía, su madre le llamaba. Al ser tan pequeña la isla en la que vivían, las casas quedaban muy cerca de la playa que solía visitar Julián. Un día Julián decidió hacer pues lo que siempre hacía, pasear por la playa cercana a su casa. Ese día estaba especialmente triste. La soledad la penaba ese día más de la cuenta, aunque horas más tarde todo iba a cambiar para este joven. Se sentó en la orilla de la playa, escuchando las olas del mar rompiendo sobre la arena. Quedaban pocas horas de sol, cuando de repente en la distancia vio algo extraño moviéndose en el mar. Era un movimiento diferente. Él estaba acostumbrado a ver los peces de aquella zona, y aquello le llamó mucho la atención. No solo el movimiento era diferente, también el tamaño de aquel pez se salía de lo normal. Se puso de pie para ver mejor aquella silueta que se movía en el mar, y se dio cuenta que se acercaba rápidamente hacia la orilla. Se comenzó a asustar, pues parecía algo demasiado grande, pero antes de alejarse de la orilla, surgió de entre los mares una pequeña cabeza, una cabeza con forma humana, más concretamente de mujer, o mejor aún parecía por sus rasgos una joven, como una niña. Ambos se quedaron mirando mutuamente durante unos segundos. Julián no podía dar crédito. ¿Cómo es posible que una niña haya llegado de esa manera del fondo del mar? Pronto Julián tendría una respuesta. Tras esos segundos, la pequeña sirena se dio la vuelta y se internó de nuevo en el mar. Al darse la vuelta pudo ver como una aleta de un tamaño considerable.
Julián no salía de su asombro. Pensó que a lo mejor esa niña era una de esas sirenas que contaban los hombres de la isla cuando salían en busca de peces y le asaltaban en las noches unos seres mitad mujer, mitad pez. Minutos más tarde, su madre, como siempre hacía cuando ya caía el sol, le llamó para que volviera a casa. Al día siguiente, la rutina en la que estaba sumida la vida de Julián volvió a hacer acto de presencia y volvió como siempre a la playa a pasar las horas en soledad. Pero en esta ocasión ya no se encontraba tan triste. Pareciera como si aquel fugaz encuentro con la niña del mar le hubiera dado una pequeña esperanza, como ánimos para seguir adelante y no sentirse tan triste. Una vez allí, sentado de nuevo en la orilla de la playa, pudo darse cuenta una vez más que en la distancia había el mismo movimiento que el día anterior. Y efectivamente, cuando quiso darse cuenta, a una gran velocidad se acercó algo. Era de nuevo ella. Asomó su cabeza por encima del mar y miró de nuevo a Julián. Ambos se miraron como el día anterior, pero en esta ocasión la pequeña sirena emitió como un sonido, como si quisiera comunicarse con Julián de alguna manera. Julián le dijo «no te entiendo». Ella volvió a emitir el sonido, pero Julián seguía sin entender nada. El chico se acercó a la orilla como en señal de que se acercara a él. La sirena, tras unos segundos de duda, se acercó. Ambos se miraban como si intentaran reconocerse el uno al otro. La sirena niña le mostró su hermosa cola y Julián no podía creerlo. El joven, como de una manera de mostrarle algo, se puso a correr de un lado a otro de la playa muy pegado a la orilla, y la sirena le seguía desde el mar. Ambos, sin quererlo, estuvieron corriendo de un lado al otro, como si estuvieran jugando juntos. Pasaron las horas y el sol comenzó a caer, y la madre de Julián volvió a llamarlo. Sonrió a la niña de los mares como despidiéndose de ella, y ella se internó en el mar. Al día siguiente Julián no cabía en sí de gozo, pero cometió un grave error. Contó su encuentro con aquella joven sirena a los demás niños de la isla. Las burlas y el desprecio no tardaron en dejarse notar. Los niños se reían de él, que como siempre estaba solo se había imaginado que tenía una amiga que venía del mar. Julián se fue llorando en dirección a la playa donde siempre iba. Toda la felicidad que tenía fue interrumpida por contar aquel encuentro con esa sirena. Lloraba desconsolado, sentado un día más en las orillas de aquella playa, una vez más solo e incomprendido, cuando de repente, como si algo dentro de sí mismo le hablara, le dijo: «No llores más, amigo, yo sé que eres un ser maravilloso, con un gran corazón y sensibilidad. No mereces derramar esas lágrimas por los demás. Porque seas diferente no quiere decir que seas peor. En el futuro conocerás a gente que te comprenda y sepa ver tu interior, tu gran corazón». Julián, tras percibir esa voz dentro de sí, alzó la mirada hacia el mar y pudo ver de nuevo a la joven sirena. Había sido ella que de manera mágica o especial le había transmitido ese hermoso mensaje. Julián le dio las gracias por esas palabras de ánimo y de comprensión. Aunque la sirena no pareciera entender lo que dijo, en su expresión se podía percibir una cierta satisfacción. Los días fueron transcurriendo y los encuentros se fueron sucediendo. Ambos cada vez se sentían más a gusto el uno con el otro. Existía una conexión casi mística entre ellos. Una amistad casi imposible había surgido entre dos mundos tan diferentes. Pero semanas más tarde todo iba a cambiar. Julián se despertó con una noticia muy extraña. Según un grupo de pescadores de una isla cercana, aseguraban que habían dado caza a un ser insólito. Se trataba de una especie de niña con cola de pez. Julián, a toda prisa, fue donde se encontraban esos pescadores, junto a un barco próximo a la playa donde él solía ir todos los días, y efectivamente pudo observar con gran dolor en su corazón cómo yacía sin vida su amiga venida de los mares. Allí, con su belleza resplandeciente, pareciera como dormida. Julián le gritaba a los pescadores con ira y rabia, pero aquellos no le hicieron caso y se fueron con el barco y con su preciada amiga, su tesoro, su regalo. Pasaron los meses y los años desde aquel día fatídico. Julián, tras todo aquello, había cambiado. Se había convertido en un hombre el cual dedicó toda su vida con gran dedicación y fuerza a la lucha contra las diferencias sociales y también
contra todo maltrato hacia cualquier raza animal. Se convirtió en todo lo contrario a lo que había arrebatado la vida de su hermosa, bella y fantástica amiga, y esta no era otra que la niña que llegó de aquel océano. Sin duda una leyenda con un final triste, pero no por ello deja de ajustarse a la realidad. El ser humano destruye todo aquello que le resulta diferente. Aunque sea un mensaje ya muy repetido, todos deberíamos cuidar y respetar a los demás por muy diferentes que sean. Muchas veces no podemos o no somos conscientes del daño que podemos hacer a alguien o a nuestro propio entorno realizando según qué actos. Deberíamos reflexionar más antes de actuar. Espero que aunque sea una leyenda triste os haya gustado, o al menos entre todos podamos cuidar un poco a los demás y seamos más conscientes del daño que podemos hacer. No queda más que decir que un saludo a todos, un gran abrazo y hasta la próxima.